Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Es un día hermoso. Hemos sentido la presencia del Señor en una forma especial. Y esperamos que todos aquellos que escuchan la palabra a través de este medio puedan ser bendecidos por la palabra que sale desde este lugar. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios no está presa. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros decimos, como dijo el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Desde este lugar enviamos la palabra para aquellos que creen en que la palabra de Dios no tiene límite. Bendecimos el nombre del Señor y no le pertenece a ninguna denominación excepto a Dios y a aquellos que creen en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y hoy quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Vamos para Génesis. Y estaremos hablando un poco sobre los ángeles, gloria al Señor, pero este es el texto que el Señor me ha inquietado a buscar. Génesis 28, y vamos a leer del 10 al 18, gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Bendecimos el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gloria al Señor. Cuán hermosa es la palabra del Señor, ¿eh? Y cómo el Señor habla a través de sueños, y cómo el Señor se glorifica en medio de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, antes de empezar a hablar un poco sobre los ángeles, quisiera darte un poquitico del trasfondo de lo que está aconteciendo con Jacob, para hacer un poquitico, para hacer tener respeto al contexto de la palabra del Señor. Jacob, hijo de Isaac le dijo a Jacob: vete no quiero que tú tomes hija, o que tomes novia o mujer de Canaán. Vete a Padán Aram, allá a la casa de tu tío, de Labán, porque Labán era hermano de Rebeca, y Isaac quería que él tomase una hija de Labán, o sea, una hija que estuviese dentro de ese linaje de él. Y obviamente Jacob sale y va a Padán Aram a buscar una novia. Gloria al Señor. Eso era un poquitico raro porque eran primos, pero para ese tiempo ellos estaban por probar la tierra, y Dios ya había permitido eso, y eso se podía hacer dentro de esa cultura para ese tiempo. Gloria al Señor. Y lo cierto es que en el camino ya el sol se está poniendo, y Jacob, obviamente, como dice la palabra del Señor, toma unas piedras y forma un área para él acostarse y descansar. Está en Beerseba, en un lugar que se llama Harán, y él está ahí. Y mientras está en este lugar, obviamente, descansando, Dios le da un sueño. Y en medio del sueño, esto es lo que él ve. Él ve una escalera de ángeles que bajan del cielo, apoyada en la tierra, y alcanzan el cielo. Y del cielo bajan ángeles, y de la tierra también suben ángeles. O
O sea, que hay una secuencia angelical que él está viendo y Jehová le dice a él lo que ya nosotros hemos oído, que él era el Dios de su padre Abraham y Dios le da palabra a él y que le iba a dar, que iba a multiplicar su simiente y que verdaderamente Dios le estaba hablando a él a través de este sueño. Cuán glorioso es el Señor. Dios puede hablarnos a través de los sueños. Bendecimos el nombre del Señor. Pero no todo sueño que nosotros tenemos, podemos nosotros pensar que el sueño es de Dios. Nosotros podemos soñar de cosas que no han impactado posiblemente durante el día, durante la semana. Podemos soñar con cosas que no han impactado a través del curso de nuestra vida. Podemos soñar aún con personas. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos soñar, tener hasta pesadillas, dependiendo de lo que nosotros hayamos comido antes de acostarnos. Ahora, lo cierto es, Dios sí puede hablarnos a través de un sueño, pero los sueños no pueden tomar la autoridad de la palabra. Entonces, yo no puedo pensar que mis sueños o mis revelaciones son superiores a la Biblia, o que son tan inspirados como lo son las escrituras que tenemos nosotros escritas. Gloria al Señor. Ahora, quisiera hablarte a ti sobre los ángeles que suben y ángeles que bajan. Nosotros tenemos hoy en día, los ángeles aparecen a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Nosotros vemos una multitud de actividad angelical, de ángeles que aparecen a traer información de parte de Dios, a traer mensajes, como también de ángeles guerreros. Ahora, en la Biblia, en el Apocalipsis 12:7, si no me equivoco, habla de una guerra que hubo en el cielo, en donde el arcángel Miguel peleaba con los ángeles del diablo. El diablo y sus ángeles luchaban y peleaban contra el arcángel Miguel y el escuadrón de ángeles celestiales. Y ellos fueron despojados del cielo. O sea, que los ángeles fueron creados antes que Dios creó la tierra. Los ángeles son superiores a nosotros. Los ángeles pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Ahora, lo que un ángel no puede entender es el hecho de que cómo Dios nos perdona a nosotros cuando nosotros pecamos. Obviamente, los ángeles están muy interesados en saber todo en cuanto a la redención, porque ellos han estado envueltos en el proceso de la salvación también. No que ellos nos salvan, pero por ejemplo en el caso de María, aparece el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le da este mensaje a María, de que ella de ella iba a nacer el Mesías. Ahora, los ángeles son superiores a nosotros. Nosotros vemos en el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, habla de un ángel que mató como 185,000 hombres. De un fuetazo, por así decirlo, como en un lenguaje callejero. 185,000 hombres del ejército de los asirios para defender a la ciudad de Jerusalén. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, nosotros vemos que cuando Dios creó a los ángeles, al ocurrir esta gran rebelión celestial, el Señor, obviamente, ellos son destituidos del cielo, pues ellos abandonaron lo que Dios le había dado a ellos, esa obediencia y lo que ellos tenían para adorar y glorificar a Dios. Ellos obviamente pusieron esto a un lado y prefirieron seguir al diablo. Y esto es interesante, porque el diablo pudo seducir a una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás. Los ángeles tienen libre albedrío. Los ángeles no les sirven a Dios como por fuerza. Ellos les sirven a Dios porque ellos saben que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él es
el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ellos pudieron haber dicho no al diablo y quedarse en la morada celestial y servirle a Dios. Pero ellos prefirieron servirle a Satanás. El libro de Judas habla que Dios tiene a estos ángeles, ángeles caídos que están atados en prisiones de oscuridad. Bendecimos el nombre del Señor. Y muchos de estos ángeles serán desatados en los últimos tiempos. Y ellos estarán haciendo más daño posiblemente de lo que han hecho a través de la historia. Estamos hablando para el tiempo de la gran tribulación. Pero quisiera concentrarme y darte un poquitico de información con respecto a los ángeles. Porque los cristianos hablamos de los ángeles. Muchos creen porque están en la Biblia, obviamente. Y la Biblia que tenemos nosotros habla específicamente que por nombre dos ángeles. Está el arcángel Miguel y está también el ángel Gabriel. Ahora, en los otros libros apócrifos, en el libro de Enoch, habla de nombres de otros ángeles, pero yo me voy a concentrar con los nombres que yo tengo en la Biblia que tenemos nosotros, en esta Biblia, que tiene 66 libros, habla del arcángel Miguel y habla del arcángel Gabriel. A los ángeles nosotros no debemos de orarle y hacerle a ellos peticiones. Y nosotros no somos quienes para enviar a los ángeles por nombre y darle a ellos instrucciones para que ellos nos obedezcan a nosotros. Ellos obedecen a Jesucristo. Ellos están para adorar a Dios, glorificar a Dios, pero ellos se someten a la autoridad de Cristo. Ellos están para servirnos a nosotros. Pero nosotros no debemos de orarle a ellos y mucho menos tampoco darle la gloria y la honra que nosotros le damos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchas personas que inclusive a muchos a los ángeles les prenden vela y hacen todas esas cosas. Pero en realidad esto no tiene ningún efecto. El efecto cuando nosotros necesitamos la ayuda angelical, nosotros debemos de orarle a Dios y pedirle a Dios que sea Dios quien envíe ángeles. Envía ángeles, Señor. En este caso que nosotros estamos leyendo en el segmento bíblico que leímos nosotros vemos que Jacob está soñando, ve que ángeles están bajando del cielo y ángeles están subiendo. Entonces que hay un movimiento sobrenatural de ángeles, una actividad angelical que hay en el sueño de él, pero que nosotros sabemos hoy en día que hay una actividad sobrenatural angelical. Y el cristiano hoy en día, nosotros cuando oramos, debemos de orarle a Dios, debemos pedir a través de Jesucristo, obviamente, darle la gracia al Señor por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea, que el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El Espíritu Santo no es menos que Cristo y tampoco es menos que Dios, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces, Dios dice la Biblia que Dios habita en una luz inaccesible. Dios quiso manifestarse al hombre, quiso que el hombre conociese cómo es Él. Obviamente, cuando Dios se encarna, aparece Dios en forma de hombre. Y cuando aparece en forma de hombre, como lo dice en el texto bíblico, que el ángel Gabriel aparece y le da la información a María. Pero este Cristo que nace, este ser que nace, dice el libro de Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, que era 100% Dios y era 100% hombre, para que nosotros no nos equivoquemos y pensemos que Jesucristo es menos que Dios, porque Él es el mismo Dios, o menos que el Espíritu Santo. Él es Dios encarnado. Ahora nosotros debemos entender esta situación, que nosotros cuando los ángeles, cuando aparecen en medio nuestro, y si aparece un ángel, dice el apóstol Juan que debemos nosotros probar los espíritus
para saber si ellos son de Dios. Y cuestionar, ¿no? Jesucristo vino en carne y hacerles estas clases de preguntas para nosotros identificar si el ángel es de Dios o no es de Dios. Ahora miren esto, porque hay los ángeles y hay tanta información que uno podría hablar de los ángeles. Pero quisiera limitarme un poco. Bueno, voy a decir lo que el Espíritu me ponga. Yo no puedo tomar control en todo esto. Y lo cierto es que así como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos. Pero nosotros sabemos probar, debemos de probar a ver qué clase de actividad sobrenatural es lo que se está moviendo en medio nuestro. Porque cuando hay una actividad de parte de Dios, y es el Espíritu Santo, que a veces nos inquieta, nos toca, hay ángeles alrededor nuestro, nosotros no vamos a sentir temor y no vamos a llenar de pánico. Podríamos sentirnos así, pero a diferencia de un ser angelical del otro lado, o un ser sobrenatural demoníaco, nosotros vamos a sentir pavor, vamos a sentir un olor, algo que terriblemente apestoso. Y nos vamos a dar cuenta que hay algo que se mueve en medio nuestro, que no es de Dios, y no nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a tener que reprenderlo de nuestros medios, reprenderlo de nuestro hogar, reprenderlo de nuestros hijos. Hay muchas veces donde estos seres espirituales, estos demonios, hacen entrada en nuestros medios. Y pueden, inclusive el enemigo puede nosotros podríamos tener un sueño totalmente satánico y diabólico, pero nosotros no podemos tomar esta información de en este sueño y pensar como que eso es inspirado por el Espíritu Santo y está a nivel de la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que evaluar si verdaderamente el sueño pasa el trapiche de la Biblia, si pasa el cuadro de la Biblia. Y el sueño no puede tener la misma autoridad bíblica. Dios no puede hablar a través de un sueño. Pero debemos de evaluar. Ese sueño está conforme a la Sagrada Escritura. Porque el Espíritu Santo no nos va a nosotros a inspirar. A nosotros a dar una información que va a chocar y contrarrestar la Sagrada Escritura. Aún sea en sueño. Este es el grave error que ha ocurrido en muchas de las sectas que se han formado. Han personas que se han separado o han recibido un sueño o ha aparecido un ángel y el ángel le ha traído a ellos una información totalmente contraria a la Sagrada Escritura, como lo hizo con Joseph Smith, el de los mormones. Apareció el ángel le dio otros escritos. Ahí se formó el mormonismo. Tienen una mezcla de la Biblia con el mormonismo, con los escritos de ellos. Y los escritos que ellos tienen, yo diría que tienen más autoridad que la misma Biblia. En donde ellos dicen también que el mismo Jesucristo es un arcángel y es el hermano del diablo. Tienen una clase de doctrina totalmente errónea. A Mahoma, el de los musulmanes, también aparece el ángel Gabriel. Aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le da una información a él totalmente contraria a la Sagrada Escritura. Forman ellos sus escritos, y sus escritos están como a la par con la autoridad bíblica, o posiblemente para ellos tienen más autoridad que la Biblia. Entonces, que cuando nosotros vemos el mundo angelical es un mundo que el cristiano o el ser humano debería de saber discernir, y para nosotros discernir la actividad angelical debemos nosotros conocer Biblia, conocer cómo ellos se movilizan, cómo ellos se mueven. Un ángel nunca va a recibir adoración. Pues el ángel va a decir: yo soy consiervo tuyo, como le dijo el ángel a Juan en el Apocalipsis, cuando Juan estaba recibiendo la información del ángel. El ángel le dice: no te inclines, porque el ser humano, cuando ve una actividad angelical y aparece un ser de esta magnitud, lo primero que él puede ser inspirado es inclinarse, arrodillarse para rendir adoración, al ser sobrenatural. Ahora, si el ser que estamos viendo, el ángel, es de Dios, no va a aceptar adoración. Va a decir: no te inclines, yo soy solamente un consiervo tuyo.
no va a aceptar adoración. Y es por eso que nosotros, cuando vamos a través de la Biblia, vemos que aparece un ángel que es una teofanía del mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento, que se llama el ángel de Jehová, es el ángel de Dios. Entonces, cuando Dios quería hablarle en el Antiguo Testamento y hacer acto de aparición, aparecía a través de este ángel en el Antiguo Testamento. Y este ángel, hay textos bíblicos en donde este ángel ha inclusive perdonado pecados. El único que puede perdonar pecado es Dios. Inclusive este ángel ha aceptado adoración y tributo. Gloria al Señor. Ahora, miren lo que dice Hebreos 1:14. Hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son ministros, vienen a ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, que ellos podrían hacer ofreciendo protección, guía, consuelo, supliendo necesidades físicas, espirituales. Entonces, que los ángeles son enviados al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Hay mucha actividad angelical en medio nuestro, especialmente en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Bendecimos el nombre del Señor. Y la Biblia declara en el libro de Apocalipsis que cuando se levantase el anticristo en contra de Jerusalén y en contra del pueblo de Dios, dice que el arcángel Miguel también sería enviado para pelear a favor del pueblo de Dios y a favor de su pueblo. Entonces, dice la Biblia en uno de los salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Nosotros debemos de invocar la presencia angelical en medio nuestro y alrededor de nuestros hijos para que ellos nos guarden y nos ayuden y nos protejan también. Entonces, no queremos formar una doctrina totalmente angelical en donde le estamos dando gloria a los ángeles. No le estamos dando gloria a los ángeles. Pero cuando tú no conoces lo que tienes, tú no vas a saber cómo orar y cómo recibir los beneficios de parte de Dios. Porque los ángeles están envueltos con el pueblo de Dios, con los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos de orar, y cuando oramos, en pedirle al Señor que el Señor envíe sus ángeles para que acampen alrededor de nuestros hijos. Porque el ángel se mueve bajo la autoridad de Cristo. El Señor nos ha dado a nosotros la autoridad. Es aquí usted autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, y nosotros podemos sufrir también, podemos sufrir daño, porque estamos viviendo en un mundo totalmente, en su gran totalidad, dominado por la malicia, y sufrimos a veces la consecuencia del pecado, consecuencia de una humanidad que está caída, una humanidad que no quiere reconocer a Dios. Y nosotros somos seres humanos y estamos envueltos en todo esto. Y debemos nosotros de orarle y pedirle a Dios que le envíe ángeles alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestros vehículos, alrededor de nuestros trabajos. Bendecimos el nombre del Señor, porque ellos están para ministrarnos a nosotros y servirnos a nosotros, guardarnos, protegernos también. Los ángeles están tan envueltos en la salvación del ser humano, no porque ellos nos salvan, sino que Dios lo usa en su propósito. Y lo vemos esto tanto que dice que cuando el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, y él estaba orando, pidiendo al Señor, orando, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparece un ángel, y un ángel lo fortaleció. Y al él ser fortalecido, obviamente, él dice: mira,
que se haga tu voluntad y no la mía. Y el Señor estaba listo para ir a la cruz, muy envuelto. Es tan tal que inclusive en la película esta de la Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, ellos mismos testifican y hablan del movimiento sobrenatural que había alrededor de la crucifixión, alrededor de lo que ellos estaban haciendo, porque esta era una película que iba a impactar a multitudes. Millones y millones de personas han aceptado a Cristo por esta película o se han reconciliado. Yo mismo fui uno de ellos. Ahora, nosotros podemos hablar muchos de los ángeles y debemos reconocer, porque hay mucha información y en una enseñanza de 30 minutos o de 1 hora tú no vas a recibir todo el material que hay. Ahora, pero para por lo menos darte la información y sepa que nosotros tenemos alrededor nuestro una ayuda sobrenatural, que muchos de nosotros, inclusive cuando oramos, no le damos gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, por los ángeles. Claro que podemos darle la gracia. No lo estamos adorando. Los ángeles adoran a Dios. Desde que fueron creados para adorar a Dios. Todos los ángeles fueron creados buenos. Dios no creó ángeles malos. Bendecimos el nombre del Señor, porque el Señor en el libro de Génesis dice cuando Él estaba creando que todo lo que He creado, todo lo ha hecho bueno. Dios creó todas las cosas buenas. También dice, hay otro texto bíblico donde dice que Dios crea la adversidad y que Dios también formó las tinieblas. Pero para no irme muy lejos a otra predicación, quiero decirte que los ángeles fueron creados buenos. El pecado se originó en el cielo con un ser llamado Lucifer, un ángel de luz, el ángel más hermoso, más bello, era él, encargado de la adoración, de la alabanza. Era un arcángel de autoridad, así como Miguel. Era guardián del altar, de la adoración. Imagínense en esto. Y en la adoración, ¿de dónde diablos? De él mismo fue que se originó eso. Se origina la rebelión, el orgullo, la soberbia. Él quería ser adorado al igual que Dios. Que el libro de Isaías, capítulo 14, habla de cómo él cayó de esa autoridad y de ese privilegio que tenía, porque en ese ser se encontró el orgullo, la soberbia. Y no solamente eso, sino que una tercera parte de los ángeles ahora se remontan en esta rebelión y quieren destronar a Dios de la adoración, de la alabanza, de la gloria y la honra que Él se merece. Eso nosotros lo vemos hoy, una rebelión que se viene totalmente en contra de todo lo que es Dios. Y cómo afectan estos seres espirituales, cómo afectan a las personas, los demonios. Ahora sabemos que hay ángeles caídos que están atados en prisiones de oscuridad. Esos ángeles, si el Señor los suelta, van a ser sueltos de estas prisiones de oscuridad, dice el libro de Judas, para los últimos tiempos. Y tal parece como que ya han sido desatados. Porque hay tanta la maldad y tanta la inmundicia, la inmoralidad y tantas cosas en contra de Dios y en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, que uno mismo se pregunta, ¿será que habrán sido sueltos estos seres angelicales y andan en medio nuestro provocando a esta gran magnitud? Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos ángeles. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. O sea, que así como los ángeles obviamente caídos, el mundo sobrenatural demoníaco se moviliza también a nivel de autoridad. Hay ángeles que tienen ciertos rangos más que otros rangos. Principados, potestades, huestes. Las huestes son lo que mayormente con la cual nosotros podemos tener ciertas clases de contiendas regularmente. Pero a nivel de país, a nivel geográficamente hablando,
a estos principados y estos ángeles caídos gobiernan como en las esferas, en la atmósfera, en el segundo cielo, en lo que nosotros podemos ver, ¿no? En esta parte de la atmósfera. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto me acuerda el tiempo cuando estuvo Daniel orando, porque Daniel estaba orando por su pueblo, por Israel. Él estaba cautivo en Babilonia y está orando. Y mientras está orando y pidiendo perdón por el pueblo de Israel y todas estas cosas, dice que estuvo en un ayuno de 21 días. Mientras está en este ayuno, el ángel venía a traerle la información a él, creo que el ángel Gabriel venía a tener la respuesta. Dice, pero mientras él está orando, el ángel Gabriel estaba siendo detenido por unas huestes satánicas, principados y potestades en el ámbito espiritual, y tuvo que venir el arcángel Miguel a socorrerle. O sea, vemos todavía esta actividad y esta contienda y esta guerra espiritual en el ámbito sobrenatural. La iglesia, lamentablemente, muchos se han ido a demasiado los extremos y otros se han ido totalmente en el lado que es peligroso, en donde ignoran el hecho de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y tú lo ves a veces que aparecen haciendo una protesta, haciendo cosas, porque ellos quieren como a nivel social, quieren hacer cierta clase de justicia, y muchas de esas cosas están bien. Pero no podemos ignorar de que el diablo tiene una actividad demoníaca en medio de esta nación. Globalmente lo estamos viendo. Hay demasiados crímenes. Como un padre podría matar a su propio hijo de 3 años de edad, a una criatura, y luego él decir, yo no sé por qué lo hice, yo estaba endemoniado. Nosotros debemos entender que por eso nosotros, cuando oramos, debemos pedirle a Dios que el Señor, claro que pedimos y oramos que el Señor nos llene de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios es sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero el Espíritu Santo pudiendo hacerlo todo, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios usa a los ángeles, y si Dios los usa, ¿por qué nosotros no podemos pedirle a Dios que Dios guarde a nuestros hijos, que envíe ángeles que nos guarden? Los ángeles nos guardan, y sin darle mucha gloria a ellos, pero debemos reconocerlo, que hay muchas cosas que no han pasado, que hubiesen pasado en una forma desastrosa o en una tragedia totalmente fea, pero no nos llegó a pasar porque habían ángeles alrededor nuestro, de nuestro vehículo, que nos estaban guardando y nos estaban protegiendo. Dios nos guarda. La palabra ángel viene de la palabra griega ángelos, en el hebreo malak. Pero los ángelos, o sea, estos ángeles están para servirnos y para guardarnos. En uno de los viajes que nosotros hicimos a Israel, antes de viajar, la noche antes de viajar, y lo digo esto porque estaba hablando de los ángeles y una experiencia que yo tuve, que yo pienso que Dios contestó mi oración. Yo estaba orando, Señor, envía ángeles, que los ángeles nos guarden. Vamos para Israel. Israel, tú sabes que está ahí, cosa que ya Dios sabe, pero yo le estoy orando así. O sea que Israel es un lugar peligroso. Hay tanto tiempo, todo el tiempo en guerra, hay demasiado terrorismo. Esto es terrible cada vez que vamos para allá. Yo estoy orando hacia el Señor. No quería ir, pero estoy orando. Le estoy orando al Señor. Y yo envía ángeles, Señor, para que el Señor nos guarde y nos proteja. Y cuando estoy orando, el Señor me dice, los ángeles están afuera. Yo cojo, me levanto la oración, abro la cortina para ver si veo algo. Que bueno, digo, yo no veo nada, pero le creo al Señor que los ángeles están con nosotros. Cuando llegamos a Israel, el primer día antes de salir en el primer tour, al frente de nosotros había un carro, y en el vidrio de atrás, ¿no? Donde está no sé, ahí atrás, en el vidrio de atrás, y nosotros estamos atrás del carro, decía la palabra ángelos. Yo lo leí claramente, lo leí y le tomé una foto con mi iPad. Digo yo, ahí están los ángeles.
el Señor me está confirmando que los ángeles están con nosotros. Entonces, ¿tendría yo que ver a los ángeles? No. Pero orando yo y reconociendo que Dios sabía esto, Dios me lo puso al frente y me dijo, ángeles, digo yo, los ángeles están al frente de nosotros. Y ya el Señor me confirmó que ellos están con nosotros. Y tuvimos unos cuantos contratiempos, pero reconocí que Dios estaba en medio del asunto y en mí no había temor, no había miedo. Porque Dios le confirma a uno. Este es el problema también, cuando estamos leyendo ahora el texto, para volver un poco al texto. Jacob va a buscar su novia, ¿no? Su mujer. A este lugar donde vive Labán, que es obviamente su tío, hermano de Rebeca. O hermano de Raquel. Lo cierto es que él va a buscar a la casa de su tío a buscar una mujer. Acordándonos un poco de la historia de Jacob, Jacob sabe que tiene una contienda también. ¿Con quién? Con Esaú, por lo que le hizo a Esaú. Ahora, a diferencia de Esaú, Jacob, obviamente sabemos que tomó su primogenitura por un engaño que le hizo Esaú. Ya conocemos la historia. Que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por una sopa. ¿Y quién fue quien la hizo? Fue obviamente Jacob, instruido por su mamá, produjeron este engaño, pero todo era un plan de Dios. Dios no está en el engaño ni en la mentira, obviamente, que dice que cuando ella era un mellizo, y nace primero Esaú, luego nace Jacob se agarra del talón de Esaú. Al nacer sale uno primero, Esaú, luego sale, uno era pelirrojo, que era Esaú, y el otro era Jacob. Jacob era más pacífico, le gustaba estar con las ovejas, mientras que Esaú era cazador. Un hombre totalmente, de la casa. Bendecimos el nombre del Señor. Pero lo cierto es que había esta contienda con Esaú y Jacob. Que ya luego nosotros vamos a ver en el libro de la Biblia que hay todavía más actividad angelical que siguen a Jacob, porque Jacob estaba siendo instruido por su padre y Jacob tenía en ese sentido, va en obediencia. Ahora, cuando Esaú se enteró de que Jacob iba a buscar mujer en la casa del tío de Labán, y fue su padre quien lo instruyó, Esaú en rebelión fue a buscar mujer por otro lado. De la casa, creo que era un tío de él, de Ismael. Entonces que solamente lo hizo y tomó varias mujeres para irse en contra de lo que su padre le había dicho a Jacob. Entonces que nosotros vemos que entonces había esta rencilla como familiar. Y ya cuando en el retorno nosotros vemos que también Jacob, cuando va a reconciliarse con Esaú, porque ya ahora él va a retornar, Dios le está hablando en sueño, está viendo actividad angelical y Dios le está instruyendo a Jacob para que retorne. Pero Jacob no quería retornar porque ¿qué pasa? Él tiene esta situación con Esaú y Esaú tenía como 400 hombres que venían a recibirlo a él y está lleno de temor. Jacob hace eso es una historia que es demasiado amplia, pero lo cierto es que cuando él empieza a orar, ese es otro texto bíblico, y cuando él está orando, empieza a pelear con el ángel, y el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Dice, no te dejaré si no me bendice. Y en todo esto que está aconteciendo, en este ámbito espiritual, el ángel le cambia el nombre a Israel. Y de ahí donde salen estos coritos, si no me bendice, no te va. Y luchó Jacob con el ángel de Jehová. Dice que el ángel le fastidió una parte del muslo, para que sepa que había luchado con Jehová o con el ángel de Jehová y había obtenido la victoria. Dios, en su inmensa humildad, obviamente, está bregando con este hombre y le cambia su nombre a Israel. Es una historia que hay que leer la Biblia y traer la información porque es demasiado. Lo hablo por el hecho de que alrededor de este hombre, Jacob, había mucha actividad angelical. Alrededor nuestro hoy en día
como cristianos que somos, también tenemos actividad angelical alrededor de nuestros medios. Pero nosotros debemos de creerlo, que Dios es quien permite que ellos estén en medio nuestro para protegernos. Pues obviamente nosotros tenemos guerras espirituales. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántas personas? Miren, lo digo como ejemplo y como testimonio. A un mecánico que yo tenía en Nueva York, dice, mira, mi hija está desaparecida. Tengo 2 días que no la veo. Tengo 2 días que no veo a mi hija. Mi hija está desaparecida. Y yo estaba allí arreglando mi carro. Y le dije, ¿sabe una cosa? Permite, yo voy a orar por tu hija, para que ella retorne y aparezca. Acuérdate que tú hablaste conmigo, pero yo voy a orar y tu hija va a aparecer. Él había dado por missing ya, tiene 2 días. Y yo cuando estaba orando en mi casa, orando en la intercesión, dije, Señor, envía ángeles alrededor de esta criatura, ángeles que la arresten, que la cojan y se la lleven a su padre. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que sean herederos de salvación. Y al otro día lo llamo un par de días después y oye, ¿qué tal? ¿Qué pasó con la hija tuya? Dice, mi hija ya está apareció y esto. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos ángeles. Y nosotros cuando estamos lidiando con situaciones que están bien difíciles, también podemos hacer esta clase de oraciones. No creo que estamos nosotros utilizando lo que Dios tiene en las Sagradas Escrituras, que son a nuestro favor y nos pueden ayudar. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, en Génesis 19:15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de este lugar. ¿Saben una cosa? Se hace que antes de Dios destruir a Sodoma y a Gomorra, envió ángeles. ¿Y quién estaba allí en medio de Sodoma y Gomorra? Lot, primo de Abraham. ¿Primo qué era? Primo, sobrino. Lo cierto es que era un familiar de Abraham y Dios por Abraham, porque Lot estaba medio raro también, estaba en Sodoma y Gomorra. Y Dios envió ángeles para que sacasen a Lot y su familia. Y Dios lo sacó adelante de destruir a Sodoma y Gomorra. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo importante de nosotros reconocer. Génesis 32, 1 al 2. Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Este fue en el tiempo cuando él estaba también y tuvo esta lucha con el ángel de Jehová. Así que nosotros tenemos que leer nuestra Biblia, porque hay mucha información y nosotros desconocemos. Dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Tenemos un conocimiento de los ángeles, pero muchos como que tienen temor porque no quieren envolverse en un ámbito espiritual y piensan que están formando como una doctrina en donde le están dando gloria a los ángeles. Nosotros no estamos adorando a los ángeles. Nosotros no lo honramos. No lo llamamos por nombre para invocarle y para orarle a ellos. Nosotros sí le pedimos al Señor, Señor, envía tus ángeles. Envíame un ángel, envíame a alguien. Necesito ayuda de parte tuya, Señor. Alguien que me ayude en esto. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero también tenemos esta otra ayuda. Y esta ayuda viene de parte de Dios. Cuando Pedro estaba preso, no vino un ángel allí. También. Y lo sacó de la cárcel. Y cayeron las esposas, lo que tenían, los grillos que tenían de hierro, se le cayeron a el apóstol, si no me equivoco también, Pablo y Silas también. Entonces que nosotros vemos que los ángeles están muy envueltos con los cristianos. Y lo que se están metiendo con el cristianismo, se están metiendo con la iglesia de Jesucristo, están cometiendo un grave error. Porque la palabra de Dios dice que la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. Y el Señor nos ha dado a nosotros esta ayuda angelical para que nosotros sepamos que no estamos solos.
El Señor mismo dijo, no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve, no le conoce, porque no le puede ver y no le conoce. El Espíritu de verdad. Hoy en día hay una fortaleza demoníaca, hay una actividad demoníaca en este país de los Estados Unidos y globalmente en todos estos países donde hay una persecución en contra del cristianismo. Hay un ámbito sobrenatural y hay una guerra sobrenatural tremenda. Pero nosotros tenemos los ángeles. Pues el mismo apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Los ángeles también están, los ángeles del cielo, porque quiero limitarme también a no hablar tanto de los ángeles malos como hablar de los ángeles buenos. Los ángeles buenos, los que tenemos nosotros a favor nuestro, también tienen sus rangos. El arcángel Miguel, Gabriel, y también hay otros ángeles, obviamente, que son ángeles adoradores. Están los serafines. Hay ángeles también que son guerreros, querubines. Hay ángeles también que son mensajeros. En esta categoría cae el ángel Gabriel, pero hay ángeles, por ejemplo, en el caso del ángel Gabriel estaba instruyendo a Daniel sobre el tiempo del fin y le dio la información de las 70 semanas. Este ángel Gabriel, que se encuentra esto en Daniel 9, del capítulo 27, del versículo 27, cuando Dios le está dando la información de las 70 semanas, pero Dios envió un ángel para que lo instruyera y le diese la información. Y el ángel está dando la información a él. Como también, por ejemplo, podríamos hablar también del caso de Ezequiel, cuando Ezequiel está recibiendo información sobre el templo de Ezequiel, tiempo milenial, el ángel está midiendo los atrios y dándole información también a Ezequiel. Entonces tenemos ángeles, los ángeles pueden también instruirte. Ahora, yo no le pido al Señor que para ver un ángel, porque yo no sé si me da un ataque al corazón. Pero lo cierto es que cuando nosotros oramos, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que ellos nos guardan y nos protegen. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos a punto de tener un accidente? Y el accidente pudo haberse tornado en donde nosotros posiblemente estuviésemos muertos. O un hijo de nosotros estuviese muerto. Y el carro se va en total loss, como se dice, en pérdida total. Pero la persona queda ilesa sin ningún daño. Como le aconteció a uno de mis nietos. Que tuvo un accidente totalmente terrible. Pero el Señor me estaba inquietando. En esa noche yo no podía dormir y estaba orando, tenía una lucha y yo estaba orando en las noches cuando el Señor me despertó. Que inclusive digo yo, hay un ser angelical aquí que no es del Señor. Aquí hay algo, aquí hay un demonio, aquí hay algo raro. Porque me invadí de temor que inclusive hasta la sábana me venió de la cama. O pudo haber sido el mismo Señor que me despertó, levántate a orar. Y al otro día él tuvo ese accidente. Y es para mí que un ángel estuvo guardándolo. Aconteció el accidente. Bueno, está bien. Aconteció, pero él salió ileso del accidente. O sea, que hay cosas que nosotros vemos que los ángeles están envueltos. Y nosotros debemos de reconocer cuán privilegiados somos nosotros de tenerlos a ellos alrededor nuestro. Y la gloria del Señor, la gloria no es, porque los ángeles adoran a Dios. Hay ángeles adoradores. Hay una multitud, hay millones de ángeles que adoran al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y los ángeles que adoran a Dios no van a aceptar la adoración para ellos mismos. Nosotros somos los que con una mente corrompida o con falta de conocimiento queremos nosotros inclusive enviar un ángel. Envió al ángel, ¿quién soy yo para enviar al ángel Gabriel o enviar al arcángel Miguel? Ellos siguen la autoridad del nombre de Jesucristo, pero es bajo la autoridad del Cristo que ellos funcionan, la autoridad del Señor. Nosotros tenemos autoridad para orar, para pedirle al Señor por su gracia, Señor, y cuando nosotros hacemos el pedido, el Señor envía a sus ángeles. Pero tenemos que tener cuidado de que nuestro ser no se llene tanto de una levadura en donde nosotros pensamos que nosotros somos Dios. No, o sea, que tenemos una autoridad
que el Señor nos ha dado, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que actuar dentro de dentro de la información bíblica. Gloria al Señor. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. A Daniel lo echaron en un foso de leones, porque Daniel oraba abiertamente a Dios, y el rey de Babilonia había dado una ley a través de los sátrapas que le tenían envidia a Daniel, porque Daniel oraba, y Daniel inclusive era el jefe, el que le daba las órdenes a los magos, a los hechiceros. Miren eso, cuando uno está bajo la gracia del Señor, aún los brujos y los hechiceros se tienen que someter. El mismo diablo es un muñeco de Dios. De Dios. Y nosotros queremos tener autoridad, entonces nosotros tenemos que reconocer que esa autoridad tiene que estar sometida a Cristo. Tenemos que buscar el rostro del Señor, llenarnos de su presencia, y que sea Dios quien abogue y pelee nuestra causa. El Señor es quien aboga y pelea nuestra causa. Muchas veces el Señor sabe si es un ángel que necesitamos, si él mismo puede hacerlo a través del Espíritu. Esas son cosas que él hace, pero nosotros oramos conforme al cuaderno bíblico. ¿Cómo él lo va a hacer? Yo no sé, pero yo sí creo que Dios lo va a hacer. Entonces nosotros oramos. Quieres una puerta, tú tienes puertas cerradas. Quieres que Dios te abra que sea Dios quien te abra la puerta. Pero podemos orar porque un ángel te abra la puerta. Podemos orar para que los ángeles acampen alrededor de tu lucha, de tu situación familiar, de tu hijo. Son beneficios que tenemos nosotros como siervos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de nosotros por haber recibido una teología, una enseñanza totalmente errónea, y nosotros nos pasamos demasiado a esto, y entonces ahora nosotros pensamos que nosotros somos los que gobernamos, ¿no? Nosotros estamos dentro del gobierno de Dios, y la providencia de Dios nos guarda y nos protege, nos preserva. Dios nos provee, y Dios es quien gobierna. Pero nosotros estamos en esta situación. Ya voy cerrando. Gloria al Señor. Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio gloria a Dios, y expiró comido de gusano. El peligro de uno tomar la gloria de Dios. Esa es la gloria de Él. Yo no quiero que el Señor me dé un fuetazo, o que el Señor me haga algo porque yo estoy ahora demasiado con esta levadura y este orgullo, esta soberbia, como que somos nosotros los que gobernamos el ámbito espiritual. Tenemos autoridad. Amén, gloria al Señor. Pero tenemos que estar sometidos a Cristo, tenemos que estar orando, llenando de su presencia, y que sea el Señor quien pelee nuestra causa, y cubrirnos y guardarnos cuando estamos clamando dentro de este ámbito espiritual. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, Salmo 91, 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, que tenemos un ámbito espiritual alrededor nuestro. Hay ángeles que están bajando y ángeles que están subiendo. Nosotros hoy en día no estamos solos. Cristo está alrededor nuestro, alrededor de nuestros hijos. Si quieres tener los beneficios de Cristo, muchas personas a veces quieren los beneficios, pero no quieren el compromiso. Y nosotros tenemos que aceptar también el compromiso, aceptar la salvación, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que resucitó entre los muertos, que Él, dice la Biblia, que cuando Él resucitó descendió a las profundidades del infierno, predicó a los espíritus encarcelados y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el primer dote que Él nos dio a nosotros fue el Espíritu Santo. Nos dio esa naturaleza divina para que nosotros ahora, juntamente con Él, podamos nosotros disfrutar de los beneficios del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, que queremos los beneficios de parte de Dios, tenemos que aceptar el compromiso y decirle: Señor, te entrego mi vida. Muchas personas que piensan: mira, bueno, yo lo voy a aceptar como dentro de 5 años más.
Cuando yo me canse de vivir esta vida mundana, cuando yo me canse de estar en este ámbito tocando para el diablo, discoteca y fiesta y baile y un montón de todas estas cosas que hacen la gente. Que muchas de estas cosas a veces dentro de un ámbito familiar no es nada malo. Y queremos gozar y queremos disfrutar. Pero nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su regazo. Y es por eso que nosotros siempre predicamos salvación. Que acepte a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado, acepta a Cristo, acepta el sacrificio de la cruz y su sangre te limpiará de todo pecado y toda iniquidad. Tú nunca te vas a poder limpiar solo. Yo no puedo esperar de que cuando yo esté más santo y esté más obediente, entonces ahora yo voy a buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo como uno esté. Buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Entonces nosotros le buscamos. No hay que esperar que nosotros estemos como más religiosos para nosotros aceptar a Dios. No, podemos aceptar a Dios. Y Dios es quien va a empezar ese proceso de santificación, el proceso de regenerarnos a nosotros y de darnos esta naturaleza divina, porque Dios quiere que nosotros nos conformemos a su imagen. Nosotros perdimos la imagen. Obviamente el pecado original y por nuestra forma de vivir, nosotros esa imagen de Dios en nuestra vida ha estado empañada o desaparecida. Pero en el momento que nos acercamos a la cruz, aceptamos el sacrificio de la cruz, el Señor ahora empieza a brigar con la imagen que Él nos ha dado de sí mismo. Amén, la imagen de Dios. Que esta imagen, esto es lo que Dios quiere, que conformarnos a su imagen. No que nosotros somos dioses, no me malentiendan. Pero sí ahora tenemos una naturaleza divina y podemos tener comunión con Dios porque tenemos ahora a alguien quien aboga nuestra causa delante del trono celestial, Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Que Dios te bendiga, bendecimos el nombre del Señor. Espero que pueda entender algo en cuanto al ámbito sobrenatural, en cuanto al ámbito espiritual, y ya en otra ocasión estaré hablando un poco más detalladamente en cuanto a los ángeles. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos dado esta oportunidad de ser partícipe, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga.